Que el Señor lo bendiga ricamente. Le saluda Edwin Calderón desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón. En esta oportunidad estaremos con el programa número 2 de la parucía. Estamos dando un seminario sobre la parucía, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser lo más objetivamente posible. Lo invito para que usted revise el programa anterior. Revise el programa número 1, que lo hicimos antes de este programa, porque hay muchos otros temas también sobre la parucía, pero en este seminario estamos tratando de explicar las diferentes teorías sobre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Jesús. En esta oportunidad nos vamos con la segunda etapa, recordarle las etapas escatológicas de acuerdo a la med-tribulacionista o post-tribulacionista. Habíamos dicho que hay 5 etapas. La primera etapa es la gran tribulación. No la hemos comenzado a explicar. La segunda etapa es la segunda venida de Jesús. La tercera es la ira del Cordero. La cuarta el milenio. Y la quinta el juicio final. En la primera etapa, la gran tribulación, comienza con guerras mundiales, hambres, terremotos, pestes y el anticristo. Esa es la parte donde vamos a ingresar hoy. Vamos a ingresar con las guerras mundiales, las hambrunas, y todavía el anticristo lo vamos a dejar para otro programa. Posteriormente estaremos con la segunda venida de Jesús, en la segunda etapa, con los diferentes momentos. Quédese con nosotros, hermano, y vamos a tratar de esbozarle la palabra de Dios de la manera más objetiva posible. Entonces continuamos con el versículo 6. Ya tuvimos los primeros versículos en el programa anterior, que lo invito, si no los ha visto, consúltelos por favor. Dice el versículo 6. Sí quiero decirle que en la parte central, recordarles o reiterarles, está la traducción literal del griego, con el fin de que, de ponernos en los zapatos de los apóstoles, y a través de la traducción literal podamos acercarnos más a qué fue lo que se quiso decir en aquel momento. En las partes inferiores tenemos la Reina Valera y la Biblia Jerusalén Católica 1976. La Reina Valera, la versión más utilizada en la Iglesia Cristiana Evangélica. Y el aporte de su servidor, la traducción central del original griego. Dice el versículo 6, mas estará a punto oír unas guerras. Es decir, estarán a punto unas guerras, también oídos de guerras. Oídos de guerras, se escucharán noticias de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús comienza explicando algo muy interesante antes de entrar a la primera señal del fin del mundo. Aquí dice Jesús, van a haber guerras, pero esas guerras no significa que ya es el fin del mundo. Una guerra no significa que ya es el fin del mundo. Oídos de guerras implica que hay guerras, no cualquier guerra es señal del fin de los tiempos. Entonces, una guerra, a veces la gente decía, mira, una guerra ya es el fin del mundo. No, la guerra tiene una particularidad, es lo que nos va a decir Jesús. Nos va a agregar Marcos 13:7. Más cuando oigáis unas guerras, es decir, da a entender, y quiero acotar, quiero agregar este versículo bíblico para que usted vea claramente que se habla de guerras. Cuando escucháis unas guerras, es decir, da a entender la expresión que ya hay guerras. Esas guerras no son signo de que Jesús va a venir. Es decir, hay guerras que no tienen relación directa con el final de los tiempos. ¿Estamos claritos? Nos vamos a el versículo 7, y aquí comienza ya el fin del mundo. Aquí comienzan los acontecimientos finales, y quiero que le ponga mucha atención el versículo 7, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, también habrán hambres, también terremotos según lugares o en algunos lugares. Y preste atención, primero, la primera señal del fin de los tiempos: se levantará nación sobre nación y reino sobre reino. No es una guerra cualquiera. Anteriormente usted vio que Jesús hablaba de guerras. Hay guerras, pero no toda guerra es el fin. No, se habla de una guerra donde la nación sobre nación y el reino sobre... Es decir, una guerra donde van a participar
una gran cantidad de países. Históricamente se conoce la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en 1939, esta guerra que de alguna manera yo considero que puede ser la guerra a la que se refiere Jesucristo, se levantará nación sobre nación y reino sobre reino, porque ahí participó este señor Adolfo Hitler, los nazis, y aquí hubo una matanza como nunca en la historia para el pueblo judío. En toda la historia nunca se ha matado, nunca se ha hecho tanta atrocidad en un siglo supuestamente del futuro, y se hizo una matanza de judíos como nunca en la historia por parte de un imperio muy fuerte que fue el imperio de los nazis de Adolfo Hitler. Entonces yo me imagino y repito, me imagino, porque realmente puede ser que venga otra guerra que sea peor que esta, ¿verdad? Pero esta es una Segunda Guerra Mundial donde participan una gran cantidad de países, donde después de esta guerra, por primera vez, después de más de 2000 años, el pueblo de Israel es Estado y luego se convierte en nación. ¿Me entendieron? Entonces esta guerra tiene que tener una gran relevancia en la señal del final de los tiempos. No se menciona excepto este dato, que aparentemente puede estar hablando de una gran guerra mundial. Además, ¿por qué esa Segunda Guerra Mundial ha sido la más atroz hasta este momento conocida por nosotros? Recordarán ustedes las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Fue pavoroso, es como un infierno en la tierra. Entonces, es una gran guerra. Después vamos a tener un aporte del Apocalipsis, que va a ver usted que Juan habla de pero una guerra grande. Hasta el momento tenemos la Segunda Guerra Mundial, no sé si habrá una más grande. Dice también, entonces la primera señal es la guerra mundial, que yo considero que puede ser la Segunda Guerra Mundial por los datos que le acabo de aportar. La segunda señal dice, también habrán hambres, es decir, hambrunas, también terremotos según lugares. No es un terremoto constante, sino en algunos lugares habrán terremotos. Muchos coinciden en que las hambrunas que tenemos en nuestros días y los terremotos no son del todo normales. Hambrunas, ¿por qué no son normales? ¿Cómo es posible que en el siglo XX, siglo XXI, existiendo tanta comida en muchos lugares donde comemos 3 o 4 veces más de lo que comen estos países, y no hayamos suplido a estos países? Es decir, hay hambrunas que no se justifican. Tenemos dinero para enviar cohetes al espacio, pero no tenemos dinero para darle de comer a nuestros hermanos que se mueren de hambre. Tenemos dinero para buscar vida en otros planetas, pero no vemos que aquí hay vida, que estamos dejando morirse de hambre. Dice la palabra, también terremotos, y hay un incremento de terremotos según algunos especialistas. No hay un estudio de terremotos antes del siglo XVIII o XIX. En realidad eso es muy reciente. Pero lo que sí se sabe es que los terremotos, la línea de fuego, al menos en este momento, se está activando. Y va a ser en un momento donde las líneas de fuego, los volcanes van a estar muy activos. Estará ocurriendo eso en nuestro tiempo. Juzgue usted a ver si esa no es una señal. Después de la guerra mundial, las hambrunas y los terremotos. Vámonos ahora al versículo 21-11 de Lucas, donde él agrega otro elemento más a esto. Dice terremotos grandes según lugares, unas hambres, igual que Mateo, también pestes. Lucas le agrega algo diferente que tal vez se le escapó a Mateo, y recuerden que Lucas escribe según los especialistas después de Mateo, y dice Lucas también pestes. Es decir, nunca en la historia hemos tenido tantas pestes por animales. Hemos tenido pestes que no tienen control. Es decir, en este momento podríamos hacer una lista larga de todas las pestes que han surgido y que tal vez surgirán. Siglo XX, siglo XXI, pero no ha podido ser erradicada. Sigamos entonces. Dice Jesús, todo esto es principio de dolores de parto. Y qué interesante, porque entonces estamos hablando de una guerra mundial, hambrunas, terremotos y pestes. Y esto es apenas el principio de dolores de parto. ¿Qué son dolores de parto? Bueno, los dolores de parto es una mujer que tiene dolores porque va a venir algo hermoso, el bebé. Los dolores es el sufrimiento de la iglesia
como lo vamos a ver con textos bíblicos, que es la gran tribulación, donde la iglesia va a sufrir. Pero después de que la iglesia sufre, igual que una mujer cuando tiene dolor de parto, nace su bebé. Es lo más hermoso. Igual, la iglesia va a sufrir, pero inmediatamente después del sufrimiento viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso la analogía, la comparación que hace de los dolores de parto con la gran tribulación y la venida de Jesús. Son dos cosas que van de la mano. Por eso decimos que primero viene la gran tribulación y luego viene Jesucristo. Pero no solo por esto, no. Es que hay textos muy claros que así lo dicen. Veamos este cuadro comparativo, porque hay una gran semejanza entre Mateo 24 y Apocalipsis 6, sinceramente. Yo quiero resumírselo, no sé si lo está viendo. El primer sello no viene en Mateo 24. Vi un caballo blanco, él sentado sobre él teniendo un arco, se le dio corona, salió venciendo. Muchos dicen que este es el anticristo. ¿Dónde dice eso? No se puede decir ese disparate de ninguna manera. Aparentemente este es Jesucristo que vence y que sale venciendo por su muerte, por su resurrección. Entonces eso es lo primero. Jesucristo se declara como Señor de todo y ahí comienza el primer sello, que es Cristo que vence y sobre todo una corona porque es Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay ningún elemento de juicio en la Biblia para considerar que este primer sello sea el anticristo. Sigamos viendo ahora sí el cuadro comparativo. Mateo 24, Apocalipsis 6. Para que usted vea, bueno, por ejemplo el texto que leímos, Mateo 24, 7, 8, se levantará nación sobre nación, reino sobre reino, habrá hambres, terremotos, según lugares, dice Jesucristo en Mateo 24. Qué parecido, y usted va a ver qué parecido es esto con Apocalipsis 6, que me parece que es lo mismo. El segundo sello sale un caballo rojo, él sentado sobre él, se le dio al tomar la paz procedente de la tierra. Estará hablando de guerras, se levantará nación, porque vea lo que dice, para que unos a otros se maten, también se le dio una espada grande. Una espada grande es una guerra muy grande. ¿Me entendieron, hermanos? Es una guerra muy grande. ¿Y qué guerra más grande hemos tenido sino la Segunda Guerra Mundial? Estará hablando de Jesús de esta guerra porque es una guerra diferente a todas las que hemos tenido hasta el momento. Me parece a mí que sí. El tercer sello, dice cuando abrió el tercer sello, vi un caballo negro sentado sobre él que tenía una balanza en la mano de él. Tenía una balanza. La balanza es para medir precios. Es decir, y el ejemplo que pone da a entender que son hambrunas. Una ración de grano de denario, también 3 raciones de cebada de denario, el aceite, también el vino, no hagas injusticia. Es decir, no lo eches a perder. ¿Estará hablando de hambrunas? Puede ser que sí. Puede ser que sea lo mismo que dijo Mateo 24, lo está diciendo Juan de manera simbólica. Compárelo ya usted con calma en su casa y notará que Apocalipsis 6 es casi Mateo 24. Es Mateo 24. Hay otros sellos que lo veremos después porque Jesús en Mateo 24, 9, 28 va a comenzar a hablar de una gran persecución. O se entregarán a tribulación. De hecho, Jesús dice, habrá una gran tribulación como nunca en la historia. Del 9 al 28, seréis odiados. Es decir, habla de una persecución contra la iglesia, habla de la abominación desoladora, que vamos a explicarlo todo. Ahorita es somero porque es una explicación por encimita. Pero esto nos recuerda el cuarto sello, que dice, vi un caballo verde y un nombre de él, la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de los cristianos, porque el cuarto sello tiene relación con el quinto sello. Dice la muerte, el Hades seguía después de él, se le dio autoridad sobre la cuarta tierra para matar con ronfea. Ronfea es una espada grande, la Biblia traduce espada, pero ronfea es ronfea. Y cuando traducimos espada es mahaira en griego. Aquí es ronfea, que es una espada grande. Hambre, muerte y animales de la tierra. La mayoría de pestes han surgido por animales de la tierra. Esto que dice el Apocalipsis, el cuarto sello, se relaciona mucho con la gran tribulación, con el anticristo que viene, que va a matar. ¿Pero a quién va a matar? Va a matar a los cristianos, si lo relaciona con Mateo 24. ¿Por qué yo digo que se refiere a cristianos? Porque si usted lee el quinto sello, usted verá
que el quinto sello vio debajo del altar almas de los matando por la palabra de Dios. Se relaciona con el cuarto sello. Es decir, están los que fueron asesinados por la palabra de Dios, el testimonio que tenían, etcétera. En Apocalipsis 7, 13, 14 nos dice quiénes son estos. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que están ahí? Estas almas debajo del altar. Y dice que son los que vienen de la gran tribulación. Por lo tanto, la gran tribulación es el cuarto sello. Los que mueren, esta es la gran tribulación. Se relaciona, vea que es en el mismo orden que viene Mateo 24, viene Apocalipsis 6. El cuarto y el quinto sello. Gracias a Dios que existió el quinto sello. Eso lo vamos a explicar despacio, pero ahorita nos vamos al sexto sello. Luego, siguiendo el mismo orden de Mateo 24, ahora en el 29, Mateo nos habla de un gran terremoto. Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, es decir, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no hará su brillo, las estrellas caerán del cielo. Y es lo que cuenta en el sexto sello, Juan. Vi cuando abrió el sexto sello, también terremoto grande llegó a ser, el sol llegó a ser negro como saco de pelo, la luna llegó a ser como sangre, las estrellas cayeron de la tierra como higuera, hecha higos de ella por sacudiendo el viento grande, el cielo fue separado como un libro, enrollando también todo monte, toda isla, procedentes de lugares fueron movidos. Está hablando del gran terremoto que sucederá, y viene un temita sobre el gran terremoto más adelante. Los reyes de la tierra, los magnates, los quiliarcas, los ricos, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se ocultaron en las guarías y en las rocas de los montes, como ahorita, ¿verdad? Que están haciendo grandes túneles en los montes, pues les va a servir cuando llegue ese gran terremoto que va a venir sobre la tierra. Luego dice, también dicen a los montes, también a las rocas, caed sobre nosotros, ocultarnos del rostro del que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero. Porque vino el día, el grande de la ira de ellos, también quien puede estar parado. Hermanos, este sexto sello y Mateo 24, 29 es exactamente lo mismo. Este terremoto, ¿qué nos anuncia? La venida de Jesús. Pero la venida de Jesús, ¿por qué? Porque si usted lee el versículo 30 de Mateo 24, lo que nos va a contar es la venida de Jesús y el inicio de la ira del Cordero. Quiere decir que el gran terremoto lo que va a anunciar es el inicio de la ira de Dios. Pero de acuerdo a Mateo 24 nos va a decir que después del gran terremoto o en medio del gran terremoto, ese gran terremoto Jesucristo nos va a llevar. Jesucristo viene por su iglesia, viene el arrebatamiento de la iglesia. No le estoy dando detalles ahorita porque estoy nada más resumiendo el parecido de Mateo 24 con Apocalipsis 6. Pero quedémonos, hermanos, con la primera parte. Eso es para que usted nada más lo comparara. Quedémonos con este texto: se levantará nación sobre nación, reino sobre reino. Quedémonos con el segundo sello y el tercero, que nos dice que realmente el fin del mundo va a iniciar con una guerra mundial. Y hambrunas, terremotos y pestes, como lo dice Lucas, le agrega Lucas el texto que ya vimos. Y hermano, yo creo que con esto vamos a comenzar a profundizar. Este es apenas el segundo tema, pero tenemos otros temas. No se me desanime. Yo sé que a usted en su iglesia le han enseñado la teoría pretribulacionista, a la mayoría, pero necesitamos abrir los ojos y necesitamos textos bíblicos, no solamente especulaciones, no solo aquello que dicen, pero es que ¿cómo se le ocurre que la iglesia va a atravesar la gran tribulación? Bueno, es que confunden la gran tribulación con la ira del Cordero. Eso lo vamos a explicar más adelante. Confunden esa nueva teoría de la pretribulacionista. El pretribulacionismo es una teoría muy reciente y confunde la ira de Dios con la gran tribulación. Son dos cosas diferentes. Yo se lo voy a explicar después de una manera clarita. Analice ese tema, véalo de nuevo, saque textos bíblicos y yo más adelante entraremos con el tercer tema de este seminario de la parucía. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.